Tenemos otro teorema, dice en todo polígono el número total de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Entonces, esta es la fórmula que nos permite calcular el número total de diagonales que se puede trazar desde un polígono. Bien, seguidamente vamos a resolver estos problemas de aplicación. Problema número 1 dice calcular x si A, B, C, D, E, F es un polígono regular. Muy bien. ¿Qué me están queriendo decir cuando me dicen que A, B, C, D, E, F es un polígono regular? Simple y llanamente me están afirmando que todos los lados son congruentes. CD es igual a DF, EF es igual a AF, AF es igual a AB y AB es igual a BC. Todos los lados tienen la misma longitud. Muy bien. En esta parte me piden calcular el valor de X. Entonces, como es un polígono regular, es un polígono que está inscrito, no olvidemos, en una circunferencia, ¿no? Entonces, acá, todo esto va a estar inscrito en una circunferencia, ¿no? Y eso viene por acá también. Bien, entonces, no olvidemos que toda la circunferencia mide 360 grados. Entonces, dividido entre los 6 lados que tiene el polígono, entonces cada lado o cada arco de acá va a medir, entonces cada arco va a medir 60 grados. Cada arco mide 60 grados, ¿no? ¿Eso qué significa? Que este arco CD mide 60, este arco DF mide 60 grados, este arco EF también mide 60 grados y así todo, ¿no? Muy bien. Ahora analicemos el ángulo. Si esa es la circunferencia, todo lo de azul, miremos qué tipo de ángulo es X. Entonces decimos el ángulo BDF es un ángulo inscrito y es igual al ángulo X. Entonces X, el ángulo X va a ser igual a todo el arco BF, o sea, todo esto de acá, toda esta parte, todo este arco, BF partido sobre 2. Entonces X, el ángulo X va a ser igual. BF, ¿cuánto mide? Como cada arco mide 60, entonces BF será 120 grados. Entre 2, de donde sale que X vale 60 grados. Y de esa manera hemos calculado el valor de X. Por acá tenemos problema número 2. Calcula X y los polígonos ABCD, ABCD y DCE son regulares. Entonces aquí tenemos otro dato nuevamente. Estos dos polígonos, tanto el cuadrado como el triángulo que se han formado, me dice que son regulares. Tengo que calcular el valor de este ángulo. Entonces, cuando me dicen que son regulares, entonces todos los lados son congruentes. BC es congruente con CE, es congruente con ED, ED es congruente con AD y AD es congruente con BA. Muy bien. Partamos por acá. Si AD es igual a DE, entonces este triángulo AED es isósceles, ¿no es cierto? Porque tiene dos lados congruentes. Por lo tanto, este ángulo de acá también vale X, por tratarse de un triángulo isósceles. Muy bien. Ahora,
Esto de acá, ABCD, es un cuadrado, por lo tanto esto mide 90 grados. Pero si nosotros nos damos cuenta y observamos la figura, este ángulo va a medir 60 grados. ¿Por qué? Porque el triángulo CED es un triángulo equilátero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta medida CD es igual a CE y es igual a ED. Entonces, este triángulo es equilátero. Y sabemos que en un triángulo equilátero todos los ángulos tienen igual medida. Entonces, este es 60, este es 60 y por lo tanto este ángulo de acá también es 60. Bueno, ya tengo ahí entonces el valor de todo este ángulo, ¿no es cierto? Sería 60, ¿no es cierto?, más 90, 150. Entonces decimos, medida del ángulo D será igual a 60 más 90 igual 150 grados. Muy bien, ahora digo en el triángulo AED se tiene que x más x, 2x más este ángulo que vale 150 es igual a 180 grados. La suma de los ángulos interiores en todo triángulo da 180. Entonces decimos 2x va a ser igual, 150 para allá, 30. Sacando mitad, x igual 15 grados. Y ahí tenemos el valor del ángulo x. Muy bien, acá tenemos un problema número 3. Me dice, calcule el número total de diagonales de un polígono equiángulo donde se cumple que la medida de un ángulo exterior es la tercera parte de la medida de su ángulo interior. Muy bien, entonces, en primer lugar aquí tenemos que calcular el valor de n para luego calcular el número total de diagonales. El número total de diagonales sabemos que es n por n menos 3 sobre 2. Pero vamos viendo por acá primero. A ver, decimos, ¿dónde se cumple que la medida del ángulo exterior es igual a la tercera parte de la medida del ángulo interior? Entonces reemplazamos acá la medida del ángulo exterior en un polígono es 360 sobre n, igual 1/3 de la medida del ángulo interior, sería 180 por n menos 2 sobre n. Entonces aquí tenemos n con n, se simplifica, este 3 va a pasar a multiplicar 360 igual 180n menos 360 grados, efectuando las operaciones. Ahora acá tendríamos 3 por 0, 0, 6 por 3, 18 va una, 1080 más 360 igual a 180n. Tendríamos acá 0, 14, 4, 1. 1440 igual a 180n. Muy bien, entonces despejando el n, vamos a tener por acá n igual 1440 sobre 180. N va a ser igual 0, 0. Tendríamos acá 144 entre 18. Vamos a ver, 8 por 8, 64. 8 por 1 es 6, 14. N igual 8. Ya calculé el valor de n, pero ¿para qué hemos calculado el valor de n? Para poder nosotros calcular el número total de diagonales del polígono. Entonces decimos, número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2.
Entonces, número total de diagonales va a ser igual, ojo, n vale 8, entonces reemplazamos 8 por 8 menos 3 sobre 2, y esto va a ser igual a 8 por 5 sobre 2, 5 por 8, 40, entre 2, 20. Esta será mi respuesta. Ahí tenemos entonces la solución del problema número 3. Bien, por acá tenemos un problema número 4. Me dice calcular x más y en el gráfico si el polígono es regular. Muy bien. Como me están afirmando que el polígono es regular, entonces no perdamos de vista que todos los lados tienen la misma longitud. Todos los lados son congruentes. Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Como es regular, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con los ángulos? Todos los ángulos van a tener la misma medida. Entonces, esto va a ser también 3x, esto va a ser 3x, esto va a tener la misma medida 3x, también 3x, y este ángulo de acá también 3x. Entonces decimos, suma de la medida de los ángulos interiores del polígono, aquí es igual a 180 por n menos 2, ¿cierto? Entonces, pero esto, ¿cuánto es? Esto lo conozco. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6 por 3x igual a 180. Ahora, n, ¿con qué valor vamos a reemplazar n? Contamos los lados del polígono. Esto se trata de un hexágono, por lo tanto, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N vale 6, entonces 6 menos 2. 18x va a ser igual a 180 por 4. Muy bien, 18 a 1, 18 a 1, 10 por 4, entonces x es igual a 40. Y eso es lo que me están pidiendo calcular x más y. Hasta ahí he calculado x. Muy bien. Pero observen acá. Todo este ángulo es un ángulo llano. Entonces, de la figura, yo puedo decir que 3x más 4y es igual a 180 grados. 3x vale 40 más 4y es igual a 180 grados, de donde 4y va a ser igual a 180 menos 120. 4y va a ser igual, sería 60, de donde y es igual a 60 sobre 4. Entonces vamos a sacar acá mitad 30 y mitad 2, igual 15. Y es igual a 15. Como me están pidiendo calcular el valor de x más y, entonces digo por acá, x más y será igual a 40 más 15. Entonces, x más y será igual a 55. Y esto será mi respuesta. Bien, ya tenemos el problema número 5. Me dicen calcular x si los polígonos A, B, C, D, E, F y A, H, G, F son regulares. Bien, entonces esta es la gráfica que me dan y este es el valor de x que me piden calcular. Entonces, desde que me dicen que los dos polígonos, tanto el cuadrado que aparece acá como el hexágono, son regulares. Eso significa entonces que todos sus lados son congruentes. Entonces yo puedo decir que BA es igual a HA. HA es igual a AF porque se trata del lado de un cuadrado
AF es igual a GF y también a HG. HG va a ser igual a EF, EF a DE, CD va a ser igual a BC. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta y observamos ahora, este es un triángulo. Todo lo que estoy sombreando es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Isósceles porque tiene dos lados concurrentes. Por lo tanto, este ángulo de aquí también tendrá que valer X. Entonces digo, eso vale X. Muy bien, ahora, si yo averiguo cuánto vale este ángulo, ya puedo hallar el valor de X. Pero yo no lo puedo calcular así simplemente, pero sí puedo calcular todo el ángulo interior. ¿De quién? Del hexágono. Entonces, medida del ángulo interior va a ser igual a 180 por n-2 partido sobre n. Entonces, voy a decir acá, medida del ángulo interior va a ser igual a 180 por n. ¿Cuánto vale n? Ojo, estoy calculando el ángulo interior de este hexágono. Por lo tanto, son 6 lados. 6 menos 2 sobre 6. A ver, simplificando acá, tendría sexta 1, sexta de 18, 3, y me quedaría medida del ángulo interior igual a 4 por 3, 12, 120, ¿no? Con el 0 de acá, 120. Muy bien. Entonces ya sé que todo este angulito de aquí mide 120 grados, ¿no? Es ángulo interior, también este ángulo interior sería 120 grados, ¿no? Y todos los ángulos van a medir los mismos del hexágono. Bien, pero ojo, si nos damos cuenta, esto vale 90 grados. Si esto vale 90, ¿cuánto medirá entonces el ángulo interior del triángulo? Eso medirá 30 grados. Entonces ahora sí, como ya conozco el ángulo interior del triángulo, puedo decir entonces en el triángulo BHA se tiene. Vamos a aplicar la otra propiedad de los ángulos interiores. Sería 2x más 30 grados igual 180 grados. De donde 2x va a ser igual a 180 menos 30, 2x va a ser igual a 150 grados. Sacando mitad, mitad, x va a ser igual a 75 grados, que es justamente lo que me están pidiendo. Y esa será mi respuesta.